Bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. Y aunque en el capítulo de hoy vamos a centrarnos no de manera exclusiva en un caso de un país hermano que ocurrió específicamente en Perú, pues seguramente ustedes a su mente van a traer casos similares que han ocurrido o que están ocurriendo acá. Y no necesariamente como este que nos va a ocupar, donde la presunta víctima eh, fue una menor de edad, sino incluso de los que en nuestro país se han vuelto mediáticos y donde esas presuntas víctimas son ya mujeres de edad mayor y que han dicho que presuntamente sufrieron alguna situación relacionada con delitos sexuales o con violencia de género en la modalidad de acoso sexual. Pero entremos en materia inicialmente y antes de presentarles a mi invitada. Vamos a trabajar el caso de Alberto Israel Jasso Cruz, un profesor, 45 años tenía, padre de 2 hijos, era docente o desempeñaba la labor docente por más de 25 años. Eh, Hubo una denuncia que comenzó el 14 de julio donde se ponía en conocimiento un presunto abuso sexual en calidad de actos sexuales frente a una de sus alumnas. Era un profesor de preparatoria. Eh, Entre el 15 y el 20 de julio, pues hace que él sea separado de su cargo, pero que además de ser separado de su cargo, quiero que entiendan esto, viene un estigma de tipo social por, por ser señalado de un presunto abuso sexual, en especial involucrando una niña, una menor de edad, que era su estudiante, su alumna, pero además viene todo el desgaste de estructurar una defensa, de todo lo que esto implica, ¿no? Quitarle la paz de alguna forma. De tal manera que el 21 de julio, el profesor Jasso Cruz hace un video de no más de 3 minutos, deja una carta donde clarifica que iba a tomar su vida y que no se iba a quitar su vida por ser culpable, sino como un acto de protesta por la injusticia que se estaba cometiendo en su nombre, o contra él mismo, contra su honra. Efectivamente se quita la vida. El 24 de julio hay una movilización y una protesta social muy fuerte que facilita la propuesta de algo que llamaron la ley Alberto, la ley Alberto Jasso, que tiene 4 elementos y parte de eso es la razón por la cual tengo a mi invitada, que ya les voy a presentar. El primero de ellos, fortalecer la presunción de inocencia. El segundo, evitar la exposición pública para quien es señalado de una situación tan fuerte como es delito sexual o acoso sexual incluso. El tercero, promover acompañamiento psicológico y legal. Me llama la atención el tema del acompañamiento psicológico. Creo que también es válido frente a alguien que tiene un derecho a la presunción de inocencia. Y finalmente, sancionar las denuncias falsas. Sobre eso nos vamos a enfocar. Y para eso, pues qué mejor que la invitada que les tengo, la doctora Jessica Lorena Gaona. Bienvenida, abogada, docente universitaria, una de esas santanderianas guapas desde todo punto de vista y que precisamente
nos va a ilustrar sobre este tema y esta situación, en especial en cómo estamos desde lo jurídico, desde lo psicojurídico. Yo voy a intervenir en algunos momentos en los casos que hemos también tenido acá. En primer lugar, doctora Jessica, bienvenida. Un gusto tenerla Muchísimas acá. gracias, Belisario, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Operación Crimen. Estamos entonces acá para poder hablar de un tema supremamente importante, no solo para, como lo mencionaste, México, que acaba de vivir una situación que realmente ha impactado a todos los países de la región. Recuerdo que en este caso, hace unos años también se vivió algo muy similar con un abuso que sufrió una mujer en Pamplona, en España, y a raíz de eso existe un documental en Netflix que se llama La Manada, no estás sola, que también generó ese impacto en la región y llegó a varios organismos nacionales, internacionales, al punto de que muchos estados, no solamente del continente europeo, sino también del americano, tuviesen que adecuar el marco jurídico para poder atender este tipo de delitos relacionados con el abuso y con el acceso carnal violento. Muy bien, y de hecho me hace recordar precisamente que ese tema de manada no era la primera vez, es decir, empezó a volverse de alguna manera un tipo de agresión en países como España con alguna prevalencia. Eh, pero bueno, aquí nos vamos a centrar en el caso ocurrido precisamente en México con este profesor. Es México, no Perú, yo me equivoqué al comienzo. Mm, y cuando usted tiene el contexto del caso, jurídicamente, ¿qué le hace pensar todo eso, doctora Bueno, Jessica? creo que el caso que nos trae en la actualidad de México con el profesor Alberto Jasso es un detonante analítico. ¿Por qué? Porque nos invita a reflexionar sobre la tensión que estábamos viviendo en cuanto a ese derecho que se tiene a denunciar y, por supuesto, la protección a la presunción de inocencia. Entonces partimos de que la mayoría de los ordenamientos jurídicos contemplan la presunción de inocencia como un derrotero, como un principio Ujú. constitucional. Sin embargo, la lectura de la ciudadanía es totalmente contraria. Entonces, la presunción de inocencia implica reconocer, aceptar dentro de ese Estado social de derecho, dentro de ese pacto social y político que los ciudadanos hemos firmado de cara a la reglamentación de la sociedad, que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y sumado a lo anterior, hay que comprender el procedimiento que conlleva, y es que se tenga acceso a un juicio público, que los delitos que se vayan a incluir dentro de este proceso finalmente estén respaldados por el principio de legalidad, que el juicio cumpla con la ritualidad exigida para el mismo, pero algo supremamente importante. Los romanos decían, dame las pruebas y os daré el derecho. Ujú. O sea, primero son las pruebas y llevamos a poder lograr ese derecho. El 29 de la Constitución indica, además, que tenemos derecho a solicitar, a aportar las pruebas. Y es tan garantista que nos dice que, de acuerdo a nuestros intereses, podemos sí o no controvertirlas. Entonces, eso nos lleva a nosotros a esa tensión entre denuncio, pero si denuncio, quebranto la inocencia de esa persona que va a estar implicada dentro de la situación. Entonces, de cara a eso, aunque los hechos ocurren bajo la jurisdicción mexicana, nos obligan a preguntarnos hoy, ¿cómo respondería el ordenamiento penal y constitucional colombiano frente a ese escenario y a esa naturaleza? No es aislado. Creo que últimamente, y ha sido muy recurrente, las noticias, medios de comunicación,
de televisión, radial y redes sociales a los que quizás la información se accede de forma inmediata. Pero esa información siempre tenemos que recibirla con ese beneficio de inventario. Una cosa es comunicar, una cosa es transmitir, pero la ciudadanía confunde automáticamente con una acusación y con un juzgamiento. Entonces, estas situaciones que están sucediendo en la región, en diferentes países del mundo, nos llevan a preguntarnos finalmente, ¿cómo equilibramos el derecho a presentar la denuncia y no menoscabar ese principio de presunción de inocencia? Así es, y fíjese que me trae a la mente precisamente de lo que nos estás ilustrando. 3 casos puntuales recientes que seguramente ustedes también han seguido, ¿sí? Primero, y lo básico nombre propio, caso Jorge Alfredo Vargas. Este periodista muy famoso, al que le hacen ciertos señalamientos, que recientemente ya fue imputado, Sí. sí, tuvo un proceso de imputación, pero donde al parecer dentro de ese grupo de presuntas víctimas hubo precisamente una retractación de 3, ¿sí? que a la postre no van a elevar ni a continuar con la denuncia. Recientemente también, si lo recuerdas, un ciudadano norteamericano que estaba en un balcón con un Así menor de es, edad, donde efectivamente. 2 mujeres, pudo entender que por una situación de percepción falsa, engañosa, porque el cerebro no percibe todo de manera exacta, ¿sí? Depende de la perspectiva, depende a veces de experiencias anteriores, de temores, Ujú. de cosas que la gente inclusive pudo haber vivido en su infancia y hace algo que es un término que recientemente se puso de moda pero se tergiversó y es permanecer en modo supervivencia, Así es. ¿sí? Que es un modo alerta, es un modo arousal, cuando uno lo explica neuropsicológicamente y que facilitó incluso que de manera errada pues se hiciera todo este, escúchame la expresión, pero así fue un espectáculo que pudo haber terminado incluso con el linchamiento de una persona a la que no se le dio ni siquiera la oportunidad de explicar. Y en tercer lugar, pues el caso Rafael Poveda. Lo menciono pues, porque conozco a Rafael Poveda y todo esto empieza también a configurar esa figura que es la que nos ocupa el día de hoy, que es la falsa denuncia. Y en eso te quiero preguntar, ¿cómo se puede entender la falsa denuncia? En cuanto a la falsa denuncia, primero pues tenemos que indicar que es un tipo penal reconocido en la jurisdicción colombiana. Lo encontramos en el artículo 435 del Código Penal y este tipo penal protege de manera especial la administración de justicia. Es el bien jurídico tutelado tanto para la falsa denuncia genérica como para la falsa denuncia, en este caso, contra persona determinada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de una falsa denuncia de tipo genérica, se configura cuando una persona, en este caso, bajo la gravedad de juramento, denuncia ante la autoridad la existencia de una conducta típica que no se ha cometido. Entonces aquí el sujeto directo que ha sido agredido va a ser la administración de justicia. Y recordemos que la administración de justicia es un bien que nos pertenece a todos. A todos. Entonces acá lo que hacemos es movilizar el aparato jurisdiccional sin causa alguna. Cuando nos vamos a referir a lo que es la falsa denuncia contra persona determinada, aquí ya es diferente. Entonces, se presenta cuando esa falsa denuncia se le atribuye o recae expresamente sobre una persona, sobre un individuo en concreto, es decir, con alguien que tiene nombre, apellido, cédula. Es identificable. En este caso, la dogmática penal colombiana pues, la ha catalogado como un delito pluriofensivo. ¿Y por qué? Porque es que no solo va a lesionar el bien jurídico tutelado como en la falsa denuncia genérica, que es la administración de justicia, que es prácticamente engañar al investigador, sino que además está altamente comprobado su atentado contra lo que es la libertad, la honra y el buen nombre de una persona.
Entonces, recordemos que el buen nombre y recordemos que la honra también son bienes jurídicamente protegidos y que pertenecen al ciudadano indistintamente de. Entonces, en este punto, esa falsa denuncia contra una persona determinada, pues lo que va a dar como resultado es que ese ciudadano sea falsamente incriminado. Entonces, tenemos estos dos tipos penales atendiendo a cada una de las situaciones. Ahora bien, cada uno tiene una diferencia punitiva. Uno tiene una pena mayor, otro tiene una pena menor. La falsa denuncia genérica va de 16 a 36 meses de prisión. La denuncia que va contra una persona determinada, en este caso falsa, pues la pena asciende de 64 a 144 meses, quiere decir más o menos de 5 a 12 años. O sea que no es excarcelable. No, por supuesto que no. Okay. Entonces, aquí el legislador impone un reproche penal. Y ese reproche, ¿a qué hace referencia? A que no solo se van a desgastar el aparato estatal frente a esa investigación y esas acciones que se tienen que desplegar, sino que además se pone en riesgo que la privatización de la libertad de un ciudadano que va a ser inocente. Entonces, en este punto vamos a referirnos a un ejemplo. En una denuncia de tipo genérica, un ciudadano denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el hurto de su vehículo. Resulta que, sencillo, se lo hurtaron, no sabe quién, cuándo, más o menos el espacio que haya tenido el vehículo, pero en este caso, esa persona vendió su vehículo en un mercado informal, que era lo que buscaba: engaño a la administración, engaño a la aseguradora y tengo un provecho personal. En un caso determinado, retomando entonces la situación del profesor mexicano, un docente es imputado formalmente porque un colega de la institución afirma bajo juramento, en este caso ante la fiscalía, que presenció que el docente había cometido un abuso dentro del plantel. Imaginémonos con otra estudiante, o no necesariamente con otra estudiante, con otro colega. En ese punto, a sabiendas de que dicha conducta nunca ocurrió, el único fin del profesor que presenta esa denuncia contra su colega, que viene siendo una persona determinada, era lograr su despido. Había un interés personal, quizás para ascender dentro de la organización o del plantel educativo. Entonces, aquí con estos dos ejemplos tratamos de ilustrar que es una denuncia, una falsa denuncia genérica y una falsa denuncia contra persona determinada. En el punto de la persona determinada, ya empezamos entonces a tener otros ingredientes de los que el tribunal social, al que yo denomino todos nosotros como conglomerado, empezamos a través de esos medios de comunicación, redes sociales, información inmediata, a tomar partido. Y ojo, aquí es como nos transmiten la noticia. Incluso hoy por hoy uno ve noticias que cuando uno ve el titular y va uno a revisar el contenido de la noticia, uno dice, ¿pero qué tiene que ver el titular con el contenido de la noticia? Se transgiversa la información, quizás ¿para qué? Para tener esa audiencia del ciudadano que empiece entonces a comentar. Recordemos que las redes sociales pues, prácticamente son un lugar donde no existe ley. Hablamos hoy de dignidad digital, pero ¿cómo hacemos nosotros para llegar a esa persona que está detrás de un usuario y ese usuario puede ser con datos que no corresponden a la realidad para atribuirle una agresión a la dignidad de otro individuo? Entonces, en este punto es supremamente importante porque la forma como se entrega la información, hablando y retomando el comentario que hiciste acerca del trabajo periodístico, tenemos que reevaluarnos hoy con este auge de herramientas digitales, de herramientas de comunicación instantánea e inmediata, cómo se adelantan las investigaciones periodísticas. No todas pueden adelantarse de la misma manera, porque en este caso hay una serie de derechos que se deben respetar. No solo los de la presunta víctima, sino también los del presunto victimario o, en este caso, el acusado. Explícanos qué diferencia hay entre la falsa denuncia y la calumnia. Había comentado anteriormente
que esa falsa denuncia estaba en dos vertientes. En la genérica estaba entonces en la vertiente determinada y cada una protege unos bienes jurídicos tutelados. Ahora bien, cuando nosotros llegamos a esa calumnia, la calumnia protege otros bienes jurídicamente tutelados. Quizás muchas personas no asumen esa protección de derechos como lo son el buen nombre, la honra de una persona que al ser de pronto una figura pública, como lo mencionaste en este caso de unos periodistas que hemos crecido con ellos en este medio de comunicación, la honra y la afectación a ese buen nombre quizás tiene un peso mayor, porque es que la ciudadanía y el colectivo tiene una referencia de esa persona que está detrás de cámaras diciéndote qué está pasando en el país, cuál es el movimiento social, cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades. Y eso también es supremamente importante. Entonces, en este punto, la calumnia está en el artículo 221 del Código Penal y nos habla de esa protección sobre lo que es la integridad moral. ¿Qué implica integridad moral? Honra y buen nombre. Entonces, ese buen nombre también implica que el día de mañana me puedan o no me puedan contratar. ¿Por qué? Lo mencionaste hace un momento. El ser humano tiene una percepción, aparentemente, incluso de manera individual o colectiva, de qué es lo bueno, de qué es lo malo, de qué es lo correcto y de qué es lo incorrecto. Conceptos teológicos y conceptos sencillamente legales. Entonces, desde ese punto, nosotros analizamos que la calumnia también implica una imputación falsa, igual que una falsa denuncia. ¿Por qué? Porque se ha cometido una conducta típica hecha a un tercero o se ha difundido públicamente, sin necesidad de que se medie a través de un documento escrito o se presente directamente, en este caso ante las autoridades. Yo sencillamente puedo abrir una aplicación de cualquier red social, hacer una publicación, hacer un anuncio, divinamente puedo bajar información de esa persona, fotografías, todo este ejercicio y atribuirle una conducta que afecte o su honra o en este caso su buen nombre. Entonces, ya vemos que si bien es cierto, hay dos bienes jurídicos tutelados totalmente distintos, van a conllevar entonces a unas vías de protección diferentes para cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de una calumnia, frente a una calumnia, el ciudadano generalmente acude de manera inmediata a la acción de tutela, porque se le va a resolver prontamente, mediante esta acción constitucional, esa protección que él tiene al derecho, a su honra y a su buen nombre. Entonces, sí van de la mano dentro de ese mismo ejercicio y es importante que la ciudadanía, siempre indicado, la misma Constitución indica que tenemos que conocer la normatividad colombiana. La normatividad no solamente son para los abogados, la normatividad no solamente es exclusiva de este caso de la legalidad, del derecho, de los magistrados o de los jueces. Todos los ciudadanos realmente actuamos bajo unas normas que están dadas jurídicamente y somos nosotros, al final del día, quien decidimos si pasamos o no pasamos la línea. Quiero que volvamos al caso del profesor Alberto Jasso y aquí también quiero hacer una claridad y es, no sabemos, no se ha determinado si la causa real por la cual el profesor tomó una decisión tan compleja como es quitarse la vida haya sido necesariamente esa falsa denuncia o solamente haya sido el detonante. Cuando yo hablo de detonante es la gota que rebosa el vaso. ¿Sí? Puede que él concomitantemente hubiera tenido, no lo sé, estoy especulando un poco, situaciones en su vida de estrés para ese momento, que haya tenido un estilo de personalidad predominantemente depresivo, en fin, varios elementos que pudieron contribuir a ese caldo de cultivo para la decisión que él toma, atribuyéndosela a esta situación de la presunta falsa denuncia. Lo que me parece interesante es que posteriormente, en ese conglomerado del que tú mencionas, social,
se hayan unido para promover algo que quieren llamar la ley Alberto Jasso, con esos 4 elementos que quiero recordarles. El primero, fortalecer la presunción de inocencia. El segundo, evitar la exposición pública de esa persona que ni siquiera ha sido formalmente acusada, sino que solamente es señalada. El tercero, promover el acompañamiento psicológico y legal, ¿sí? Inclusive de la institución a la cual él perteneció durante 25 años. La gente no solamente se vincula con otras personas, sino también con las instituciones Así y con la es, identidad cada que tiene con institución. esas instituciones. Sí, yo recuerdo que los 13 años que fui funcionario público, pues uno tenía El chip de precisamente el funcionario chip de público. funcionario público, uno recordaba el himno de esa entidad, sus símbolos, había una serie de identificaciones ahí, conscientes o inconscientes. Y finalmente, sancionar las denuncias falsas. Mi pregunta es, ¿en Colombia tenemos siquiera algún proyecto de ley o alguna normatividad que contemple estos 4 elementos? Bueno, Colombia siempre reacciona posteriormente, Así ¿cierto? es. Am, en algunas ocasiones seguimos tratando de promover leyes o ese populismo punitivo del que siempre se habla de cara a ciertos periodos, a ciertos cambios de gobierno, Ujú, locales, nacionales, ujú, departamentales, y nos fijamos como que siempre en lo mismo, quizás para ganar unos adeptos momentáneos. Yo creo que hoy por hoy hay que reconocer que la conducta del ser humano no es lo que normalmente conocemos en el colegio, en familia, en las universidades o en nuestros sitios. ¿Qué pasa? Muchas veces se nos ha olvidado esa palabra de cuál es nuestro origen, cuál es nuestro verdadero comportamiento. ujú, Entonces aquí no juega solamente o no se trata solamente de promover leyes para sancionar a quienes cometan falsas denuncias. Se nos ujú, vuelve, yo creo que de una forma muy operativa. ujú, Aquí hay que hacer un ejercicio mucho de conciencia, un ejercicio de educación. Es un ejercicio que implica no solamente el derecho, incluso desde el punto de vista psicológico. ujú, La pregunta es, ¿cómo actuamos realmente? ¿Cuál es ese detonante? Dice hace unos instantes, la gota que rebosó el vaso. ujú, ¿Qué pasaba en la mente en ese momento del profesor Alberto? ujú, ¿Están las personas en capacidad de sostener el escarnio público? ¿Están las personas hoy en capacidad de entrar a sus celulares y ver que en todos los medios está su fotografía con diferentes comentarios de personas que ni siquiera te conocen? ujú, Entonces, es importante traer a colación una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, es la sentencia SP 4364 del 2015, donde indica que en este caso reitera que el denunciante no tiene la obligación procesal ni el deber probatorio de demostrar la certeza de sus afirmaciones. Entonces hablamos de la carga de la prueba, ajá, ¿cierto? Y esa carga de la prueba en el sistema penal siempre va a estar en cabeza de la fiscalía. fiscalía. Ujú, Acción penal, carga de la prueba. Entonces, de cara a eso, la pregunta va a ser, ¿cuál es la estadística? ¿Realmente se condenan por falsas denuncias? ¿Qué implica para el sistema? Mientras tenemos casos de feminicidio, casos también en las que mujeres han agredido o han eh, cometido homicidio ujú, a sus exparejas, pero que también están, en este caso, siendo procesadas por un homicidio agravado. ujú. Un tipo penal también bastante diferente Sí. cuando hablamos de ese enfoque de género. Entonces, Ujú, el enfoque de género es solamente para proteger a uno, para proteger a ujú, cuántos. ujú. Creo que somos seres humanos, todos necesitamos la misma protección constitucional por Sí. parte del Estado. Entonces, en ese punto, cuando nosotros hablamos de lo que es, digamos, esa probabilidad de condena frente a la legislación actual, pues tenemos unas cifras. El sistema penal acusatorio en Colombia, es, en tanto a la falsa denuncia y a la calumnia, presenta tasas de impunidad supremamente estancadas. Ajá. O sea,
¿Por qué? Porque la mayoría de este tipo de denuncias terminan archivadas. ¿Por qué terminan archivadas? Porque puede caducar, en este caso, de la calumnia, la querella que se presente, o lo acabaste de decir hace un momento, hay personas que se retiran después de esa denuncia. Y yo creo que también hay que ser muy responsables frente al juzgamiento de aquella persona que se retira y no. Tiene unos motivos supremamente personales que yo como sociedad no puedo, ni seguramente ni voy a alcanzar a conocer, pero es una decisión personal. Ajá. Siempre asumimos que frente a algún retiro es un amedrentamiento, es una amenaza que pone en riesgo o revictimiza más a la víctima. Yo creo que eso hay que valorarlo muy bien. Factores bajos de condena. ¿Por qué? 1. El tipo penal exige exigencia de dolo probatorio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que demostrar que el denunciante sabía que el hecho era falso. Y tenía la intención de causarle daño al Es otro. correcto. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo compruebo? Sí. Lo difícil que puede llegar a ser. Complejísimo. Desde el punto de vista probatorio, comprobemos que la persona sabía que era falso, sin embargo, genera una serie de estrategias que al final del día puede estar creyendo su misma historia falsa. Entonces, en este punto es cómo delimito lo que puede ser engañoso con lo que efectivamente puede ser real. 2. El uso de retractación. El Código Penal otorga una atenuación punitiva o extinción en aquellos delitos querellables cuando el sujeto se retracta formalmente. Y finalmente, la carga operativa de la Fiscalía. Entonces, mientras muchos ciudadanos indican que nuestras instituciones no pueden, no tienen, no llegan a tiempo o sencillamente no cumplen o obstaculizan esa administración de justicia, en este caso, los delitos contra la administración de justicia, como estos que estamos en este caso analizando, que no conllevan, por ejemplo, violencia, organizaciones criminales, que digamos tienen un impacto, sin desmeritar, por supuesto, pues suelen quedar relegados en este caso y no hay una priorización por parte del fiscal. Entonces, seguir haciendo leyes a cada nueva conducta con la que llegamos. Es importante hacer ese ejercicio, ¿no? Y es un ejercicio que tiene que salirse de la emocionalidad del momento. Si nosotros nos ponemos en esta circunstancia actual a organizarnos y a promover un proyecto de ley frente a estas falsas denuncias, son importantes, destruyen familias, termina una persona optando por quitarse la vida. Un bien que nosotros protegemos constitucionalmente con el más alto estándar. Y nosotros decimos emocionalmente, ¿qué podemos proponer? ¿Qué es lo que podemos proponer sin caer, sin cometer muchos más errores? ¿Qué queremos realmente de la sociedad? Entonces, yo pienso que en este momento crear más populismo punitivo, pues no creo que sea la solución. Yo creo que sí hace falta un giro de cultura institucional, un giro de cultura constitucional, de volver a las aulas y contarles cuáles nuestras normas, qué es lo que podemos hacer, qué se nos está permitido, qué no se nos está permitido. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene? Niños en el colegio entre los 11 y los 12 años manifiestan compañeras o compañeros el bullying, los agreden y algunos sencillamente lo tratan como que no le prestes atención. Llegan a la casa y sus padres, no le prestes atención. Hay niños efectivamente que tienen la capacidad de no prestar atención y continuar con sus vidas, pero hay otros niños que no. Entonces, tendríamos que empezar a regular cada comportamiento con una ley distinta. Entonces, si bien es cierto, en el caso de los niños, y retomando el caso del profesor Alberto en México, implicaba a una menor de edad, en Colombia el 44 constitucional pues garantiza que los derechos de los niños y las niñas en Colombia están por encima de cualquier otro derecho. Pero ahora se le suma los derechos de la mujer con el enfoque de género, la mujer con la deuda social, con la deuda histórica, la mujer con los temas asociados a roles. Y sí, hay que protegerlos, pero tampoco me puedo ir al extremo. Porque entonces aquellos otros individuos de otros géneros,
los varones, los heterosexuales, las comunidades trans, Ujú, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener que crear un catálogo ujú, de protección para cada uno de ellos? La Constitución es clara cuando dice que la vida es inviolable. ujú, Entonces, tenemos que proteger la vida del menor, como protegemos la vida de la mujer, como protegemos la vida del hombre, del varón, ujú, mejor, como protegemos la vida de la persona homosexual, de la lesbiana, del trans. ujú, Entonces, ese es el punto hoy. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ujú. conducimos? Si fuera tan fácil crear una ley para poder eh, darle solución inmediata. Y la pregunta es, desde el punto de vista probatorio, ¿cómo vamos a comprobar Ujú. efectivamente que tenía conocimiento de que esa denuncia finalmente era falsa o los hechos narrados eran totalmente engaños? Así es. Falsas denuncias, sus implicaciones sociales y jurídicas. Tú nos has explicado muy bien que son y siguen siendo mucho más fuertes y lesivas esas implicaciones sociales que lo que jurídicamente puede pasar y es donde debemos centrar la reflexión. Los leo en sus comentarios. Esto es Operación Crimen